Hola a todos, soy Valia. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy te voy a mostrar 3 emocionantes ideas para crear videos de terror utilizando Filmora. Pero antes de comenzar, te sugiero que busques inspiración. Personalmente me gusta dirigirme a Stock Media y en las pestañas de Pexels o Pixabay escribo la palabra horror en inglés y me aseguro que la opción de videos esté seleccionada. De esta manera puedes encontrar referencias para recrearlas o ideas para tus proyectos de terror. Primera idea, escena en el bosque. Para nuestro primer ejemplo vamos a utilizar un video en el que un niño se encuentra solo en un bosque, creando la típica atmósfera de suspenso. Aquí está cómo puedes hacerlo en Filmora. Primero, haz una copia del video y colócala encima del original. Segundo, utiliza la herramienta de máscara en el videoclip que está en la capa de arriba y selecciona el árbol donde el niño está apoyando su espalda. Asegúrate que las partes del cuerpo también queden dentro de la máscara. Tercero, busca en los stickers palabras clave como terror, fantasma, bruja, etc. y elige uno que te guste. Colócalo justo detrás del video con la máscara. Cuarto, añade animación con fotogramas clave al fantasma para que se mueva de un lado a otro en oposición a la dirección en la que el niño está mirando. Quinto, puedes ajustar la opacidad del fantasma o aplicar efectos de transición como disolver o glitch para lograr el efecto deseado. Luego, añade una capa de ajuste para editar el color y experimentar con diferentes efectos. No olvides agregar efectos de sonido tales como gritos, naturaleza, pasos, latidos de corazón, etc. Busca también música de suspenso en la biblioteca de Filmora para realzar la atmósfera. Estoy segura de que te encantará la variedad de efectos disponibles en Filmora. Este es el resultado de la idea número 1. Segunda idea, filtros de rostro. En nuestro segundo ejemplo vamos a explorar cómo utilizar filtros de rostro en combinación con otros efectos. Como no estoy segura de qué palabra poner para buscarlos, hago clic en estos 3 puntos de la parte superior de uno de los efectos para rostro y selecciono la opción que dice buscar similar. Dentro de estas opciones ya me voy haciendo una idea de lo que podría utilizar. Ahora, para que puedas experimentar con los filtros de rostro en Filmora, te sugiero que los agregues a capas de ajuste, ya que así puedes agregar varios a la vez y buscar el que mejor se adapte a tu video. Y por supuesto, diviértete probando diversas opciones y combinaciones con otros efectos para crear un aspecto único y aterrador. Al final, agrega efectos de sonido como ruido de televisor, insectos y atmósfera de terror para darle un toque espeluznante a tu video. La creatividad no tiene límites. Y así es como queda el resultado de la idea número 2. Idea número 3. Mitos y leyendas acuáticas. Para nuestra tercera idea vamos a crear un video de mitos y leyendas ambientado en aguas encantadas con sirenas malvadas. Busca imágenes sugerentes. Por ahora voy a utilizar estos ojos que encontré en efectos cuando puse la palabra horror. Agrego además un efecto de niebla o nieve para crear una atmósfera misteriosa y esta vez también experimento con efectos faciales para lograr el aspecto deseado. En mi caso quise agregar ojos rojos, aunque no me convenció del todo, así que al final opté por desfigurar el rostro con uno de los efectos y esto hizo que el personaje se viera desagradable. El resultado será una historia intrigante inspirada en mitos y leyendas acuáticas. Si buscas más inspiración y tutoriales emocionantes, te recomiendo echar un vistazo al canal de Wondershare. Tienen tutoriales de cómo hacer que una mano asesina salga de la pantalla del ordenador y cómo recrear una sombra maligna. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del video.
Gracias por ver este video, nos vemos pronto. Si te ha gustado no olvides darle like y suscríbete para más contenido emocionante. Hasta la próxima.